Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta última jornada del taller del 28 de agosto. Mi nombre es Luciano Piloni, soy socio de la Regional de APRESID de Tres Arroyos. Antes quería comentarles, como ya varios sabrán, que en la parte de asistentes se pueden contactar con los oradores para ampliar cualquier consulta luego del taller, y en el hall central, en el hall comercial de APRESID, podrán ver también interesantes charlas sobre la temática que está en el Congreso. Bueno, para dar inicio en el taller es con el nombre de Big Data en el manejo de malezas. Para eso les voy a presentar a Lucas Fontana, de 26 años, es ingeniero en sistemas de la información, responsable del equipo de ciencias de datos en CIMA. Ha presentado trabajos en revistas y congresos nacionales e internacionales referentes a inteligencia de negocios y ciencia de datos. Y también les voy a presentar al ingeniero Pedro Lasbluf, de 34 años, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, es MBA en agronegocios de la Universidad Austral de Rosario, y actualmente forma parte del equipo de Data Science de CIMA Software y CIMA Analytica, y es el representante comercial en Uruguay de CIMA Software. Bueno, sin más presentación, los dejo con los oradores. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Lucas Fontana, soy Data Scientist en CIMA, y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco del Big Data y el análisis de él mismo en el manejo de plagas. Hola, mi nombre es Pedro, soy ingeniero agrónomo y junto a Lucas formo parte del equipo de Data Science de CIMA. Bueno, vamos a pasar a compartir la presentación. Como les decía, en esta oportunidad vamos a estar hablando del Big Data en el manejo de plagas, y un poco para arrancar vamos a hacer una mini introducción a Big Data. El Big Data es el estudio de grandes volúmenes de datos con diferentes estructuras, tomados de diferentes bases de datos, tomando diferentes tipos de archivos, por ejemplo, fotos, videos, audios, registro de texto o números. El análisis realizado a partir de esto, a través de la ciencia de datos, nos brinda herramientas para conocer en profundidad comportamientos que quizás podríamos inferir o conocer, pero nos brinda ese comportamiento en números que son certeros, son objetivos, de las adversidades en este caso. Conocer qué variables se están influyendo, qué variables no, y conocer si hay relaciones entre estas variables, que algunas pueden llegar a ser conocidas, algunas podemos tener hipótesis, u otras relaciones que hasta el momento podrían ser desconocidas, y el estudio del Big Data y ciencia de datos nos permiten conocer estas relaciones, estos patrones que estaban escondidos en los datos, para poder luego transformarlos en información y en conocimiento. La ciencia de datos, entonces, que es un poco lo que nosotros estamos promoviendo, no viene a reemplazar a nadie, sino que es una herramienta que se tiene que tener en cuenta para tomar decisiones. Por ejemplo, hoy no dejaríamos que un robot o que un algoritmo nos realice una cirugía compleja. Sin embargo, profesionales de la salud utilizan Big Data, utilizan ciencia de datos como una herramienta para un poco acotar el rango de opciones que ellos tienen a la hora de tomar decisiones, o para ya estudiarlos, estudiar los patrones de comportamiento, que ayuden un poco a guiarlo y a ser más eficientes en la práctica. Estos análisis se encuentran en cualquier ámbito de la vida, incluso en nuestra vida cotidiana. Tenemos herramientas como Netflix, como YouTube, que las tenemos continuamente a nuestro alcance, y que usan Big Data para mejorar nuestra experiencia o para entretenernos mejor, podríamos decir. Por ejemplo, en el caso de Netflix, nos sugiere o nos recomienda películas o series que pueden interesarnos o que nos pueden gustar, con una cierta probabilidad o de ocurrencia. Por ejemplo, 90% de probabilidad de que te guste esta película. Esto vale la pena aclararlo, porque no es que va a ser algo, no es una bola de cristal, no va a ser 100% certero que va a suceder algo,
pero hay una probabilidad de ocurrencia y que puede ayudarnos a tomar decisiones o cambiar nuestro propio comportamiento humano. En el caso de Netflix, bueno, si me recomienda esta serie y no sé qué mirar, bueno, la voy a mirar, a ver qué tal es. Es probable que me guste. A lo mejor de 10 películas que me recomienda, 8 me gustaron. Entonces, ahí es donde se le ve el jugo a la ciencia de datos y al Big Data. Un poco lo que buscamos es si tenemos esta potencialidad o esta potencia de datos en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿por qué no aplicar lo mismo en el agro? Y es ahí en donde nosotros entramos y decimos, bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos un enfoque agronómico que es sumamente importante y es una de las cosas en donde mayor nos podemos concentrar, conjugando toda la experiencia agronómica, los datos que se fueron recolectando con el tiempo históricos, con la matemática, con la estadística aplicada, visualizaciones y algoritmos modernos, podemos y estamos convencidos de que podemos lograr resultados que nos mejoren nuestro trabajo, nuestra vida diaria y que incluso en este caso, bueno, nos ayuden a controlar las adversidades o anticiparnos a ellas. Un poco nuestro enfoque desde la ciencia de datos en el agro, creemos que el análisis de plagas hoy en día está concentrado un poco a predecir problemas, a anticiparnos a los problemas. Y, por ejemplo, llevando un ejemplo concreto, decir, bueno, la semana que viene tenés un 70% de probabilidad de encontrarte tal enfermedad o tal plaga dentro de tu lote. Esto haría que, bueno, enfoquemos nuestro monitoreo o vayamos al lote a monitorear la semana siguiente en lugar de ir dentro de 20 días que a lo mejor teníamos pensado. Para llegar a eso, tenemos dos etapas previas, que una es la mirada histórica, digamos, qué pasó en el último tiempo, conocer el comportamiento general, tanto biológico como los comportamientos de todas las variables que podamos conjugar. Y el segundo enfoque es el día a día, qué está pasando hoy y mañana, qué va a pasar mañana. Es decir, un análisis en tiempo real nos permite el Big Data. Eso es un poco lo que ahora Pedro les va a mostrar. Sí, bueno, acá lo que vamos a ver un poco, lo que venía diciendo Lucas, pero ya aplicado a la agronomía o al sector y enfocado básicamente en plagas. Recién Lucas mencionaba que para lograr algoritmos o modelos de predicción tenemos que primero cubrir dos etapas previas, que una es el análisis o la revisión histórica, como dice acá la placa, de qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió, mejor dicho, a lo largo del tiempo y ver si eso tiene ciertas lógicas, si eso depende de una variable de otra, cómo interactúa con el ambiente y demás. Otro punto también que creemos importante, que es lo que permite el análisis de los datos, es a la hora de poder uno también analizar su campaña y qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. Es otro enfoque que también nosotros desde CIMA estamos promoviendo. No solo tratamos de generar, como decía Lucas recién, los modelos o algoritmos de predicción, sino también ayudar en el día a día y en el post-campaña, en el análisis de campaña, para ver qué fue lo que sucedió desde muchas ópticas, no solo desde como vamos a ver ahora, desde la parte de plagas, sino a nivel general de la empresa. Pero retomando un poco el tema, que es lo que nos trae acá, es cómo el Big Data, el análisis de los datos y demás, interactúa o cómo es aplicado al agro. Y en este caso lo que vemos son dos gráficas que refieren a la población de Spodoptera en maíz. La gráfica de la izquierda está mostrando la cantidad de lotes que en 3 campañas distintas presentaron o tuvieron detección de Spodoptera. En tanto, la gráfica de la derecha lo que vemos es la población de Spodoptera que había dentro de cada uno de los lotes. Y acá hay dos análisis o dos visiones. Uno es el comportamiento de la población en general, que es la gráfica de la izquierda. Si vemos, el comportamiento general de la población es bastante similar a lo largo de la campaña. Eso ya nos está dando una pauta de, bueno, obviamente del comportamiento, y nos está
dando una indicación clave. Por otro lado, lo que vemos es la población, el efecto año, que cuando nosotros analizamos después dentro de lo que es el Big Data, este efecto año se toma en cuenta y es el gran potencial que tienen estas herramientas. Se alimenta del histórico y ahora vamos a ver más adelante cómo también se alimenta del día a día y podemos llegar a generar, como decía Lucas hace un ratito, esos modelos de predicción y decir, bueno, voy al lote esta semana o voy al lote dentro de 15 días porque total puedo estar tranquilo o puedo estar más apretado. Si vemos ahora la próxima gráfica o la próxima, el próximo, esto que estamos viendo acá, es un análisis similar al que veíamos, pero con otra plaga. Esto es para chinches en soja. Y volvemos a ver lo mismo, como hay un comportamiento de la población similar a lo largo de las distintas campañas. 17, 18, 18, 19, 19, 20 vemos graficado acá, y claramente se ve que en el caso de chinches, hay durante el periodo vegetativo del cultivo, la población básicamente se puede decir que está bastante estabilizada o siempre está dentro de determinados umbrales o dentro de determinados valores, salvo el pico que se da ahí en el 18 y 19, que podríamos ir, llegado el momento, ir y analizar bien qué fue lo que pasó. Entonces vemos cómo el comportamiento de esta plaga es 1 en el periodo vegetativo, y acá es donde entra otra variable, que en el caso anterior no la veíamos, que era poder analizar el comportamiento de la población de insectos en el marco del estado fenológico de los cultivos. Entonces acá vemos cómo empezamos a analizar, o esto nos permite analizar desde distintas perspectivas y a la misma vez. Entonces vemos el comportamiento estabilizado en el periodo vegetativo y cómo el comportamiento de la misma plaga es distinto en el periodo reproductivo del cultivo. Entonces volvemos a lo mismo, acá empezamos a caracterizar cómo es el comportamiento poblacional de determinada adversidad, en este caso chinche, en el caso anterior Spodoptera. Esto ya nos está dando una pauta, nos está empezando a dar determinados componentes de lo que después se pueden transformar en algoritmos de predicción. El otro enfoque que alimenta al día a día es justamente es lo que está pasando hoy, cómo está mi situación hoy. Si empiezo a ver el pico que veíamos anteriormente de Spodoptera o el pico que veíamos de chinche en reproductivo, cómo eso a su vez nos va a permitir ir alimentando ciertos modelos que el día de mañana nos pueden dar una mano a predecir qué es lo que va a pasar. Entonces este segundo enfoque justamente es eso, es ver qué es lo que está pasando hoy, qué situación tengo hoy de determinada plaga, y poder ponerme en alerta, como decía hace un rato Lucas, poder decir, bueno, tengo que ir al lote hoy, tengo que ir la semana que viene, tendría que haber ido ayer. Este segundo enfoque es el que alimenta también los modelos que nos van a permitir empezar a pensar o empezar a diseñar qué herramientas tengo que tomar o qué decisiones tengo que tomar para el problema que me puede venir. Y por último, el enfoque o el gran objetivo de todo esto es el poder generar estos modelos de predicción, que donde ya entran a jugar otras variables, no solo las agronómicas, si se quiere, del cultivo, fenología, el comportamiento de la población, sino otras variables de otras fuentes, como pueden ser los climáticos o otras variables que los modelos toman. Pero ahí le dejo la palabra a Lucas, que sabe más de cómo armar estos modelos. Sí, bien, como decía Pepi, los modelos predictivos los podemos alimentar de la información histórica que contamos de las plagas, de las adversidades, o sea, un gran volumen de los datos fidedignos, la experiencia nuestra en el sector para saber discernir ciertos comportamientos y poder llevar o guiar hacia un modelo que realmente sirva, y así poder utilizar algoritmos modernos de Machine Learning o inteligencia artificial que nos permitan anticiparnos a los problemas y que, por ejemplo, el modelo nos diga, para llevar un caso concreto,
la semana que viene vas a tener problemas de chinches en tal lote con un 70% de probabilidad. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro trabajo que incluso lo estamos trabajando en este momento y hacia eso apuntamos. Es decir, lo que buscamos es, a partir de los datos, de un gran volumen de datos, buenos datos, fidedignos, estandarizados. Estandarizados me refiero que es bastante importante recalcarlo, que tenemos información histórica, pero que siempre se fue cargando de la misma manera. La carga de la población de chinches hace 3 años o hace 4 años se mantiene hoy en día, y eso hace que podamos meter los registros de hace 3 o 4 años junto con los registros de este año en la misma bolsa y tratarlos de la misma manera y con la misma importancia. Todo esto combinado con otras variables, como decía Pedro, de información climática o información del suelo o predicción de lo que va a pasar con el clima en los próximos tiempos, podemos conjugar todas esas variables, incluso más, para generar el conocimiento y el valor que nos va a permitir ser más eficientes y, por lo tanto, nos va a permitir o nos va a generar un valor económico, que es lo que al final de cuentas es lo que venimos a resolver o a tratar de mejorar. Y bueno, una vez dicho esto, que es nuestro objetivo, nuestro trabajo diario, que queremos escuchar si tienen alguna pregunta o duda al respecto, estamos a disposición para cualquier consulta que pueda surgir. Desde ya, muchas gracias y bueno, los esperamos cualquier consulta. Gracias. Gracias, Pedro. Muy interesante la presentación. Bueno, por ahí ahora algunos minutos para ampliar algún comentario de la presentación, y eso les dejo sus palabras. Bueno, muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, queríamos recalcar un poco de nuestro equipo, del equipo de Ciencia de Datos de CIMA, que tenemos varias ramas de enfoques en las cuales nos dedicamos. Una principalmente es este estudio este enfoque de investigación, en los que nos dedicamos a estudiar comportamientos de alguna adversidad, como los que mostramos en esta charla, o también utilización de agroquímicos, variedades, interacción entre los mismos, etc. Muchas veces estos informes los publicamos en el blog Cultiva, que es nuestro blog de CIMA, y otros un poco más interesantes o con mayor dedicación o de ámbito científico lo publicamos en papers o en abstracts o en diferentes congresos. Otra de nuestras ramas de trabajo, si se quieren, dentro del equipo, es mejorar la experiencia de usuario dentro de CIMA. Esto lo hacemos a través de informes de uso de la aplicación para, por ejemplo, detectar falencias o errores comunes que se suelen cometer por parte de los usuarios y que puede ser un error de capacitación, un error de intuición, un error de la usabilidad de la aplicación y que podrían mejorarse. Esto también se hace a través del estudio de Big Data, pero no aplicado como mostramos en manejo de plagas, sino que aplicado al uso de una herramienta. Por último, lo que buscamos es aportar y colaborar a que CIMA sea una aplicación inteligente. Para lograr esto, bueno, creamos funcionalidades que justamente sean inteligentes. Por ejemplo, la corrección automática de dosis al momento de cargar una orden de aplicación, o los modelos predictivos que contamos en la charla, o estimaciones o pronósticos que el usuario podría contar dentro de la herramienta. Un poco eso es lo que buscamos dentro del equipo, y para simplificar todo lo que acabamos de decir es que, bueno, nuestro propósito es generar conocimiento que permita tomar mejores decisiones apoyándose en datos reales, creando así una agricultura inteligente y colaborativa. Sí, nos gustaría agregar también que los modelos de predicción o el análisis de datos, como veníamos mostrando, no es automático, no es que metemos todo en una licuadora y después salen los modelos y todo lo demás. Por detrás de todo esto hay una parte de conocimiento agronómico que es importante entender
Y sobre todo también poder entender, que es una fortaleza nuestra, del equipo nuestro, entender de dónde viene el dato, cómo está conformado ese dato, quién cargó ese dato, y los errores que puede tener ese dato. Sobre todo son datos reales, datos de campo, son datos de producción, eh, donde la gran fortaleza que tenemos es que todos estos datos que nosotros trabajamos que vienen encima, son datos de empresas que se toman para tomar decisiones. Entonces, tenemos una confianza en los datos muy grande, sabemos que los datos son reales, y eso nos permite confiar y generar información de mucho valor. Siempre entendiendo que esos datos pueden tener errores, y también ahí está la interpretación nuestra de cómo tomar algunos datos. Por dar un ejemplo bien práctico, nosotros muchas veces, en vez de tomar datos, vamos a suponer, de incidencia, severidad o población en malezas, tomamos algunos datos de frecuencia de detección. Porque muchas veces nuestros usuarios o toman el dato real, algunos toman el dato real y otros los toman como indicativo de decir, bueno, con más de determinada cantidad de maleza o con determinada cantidad de plagas, lo tomo como valores de referencia y no valores reales. Entonces, entender ese tipo de información o ese tipo de datos es lo que a nosotros nos lleva también en las interpretaciones, y tener mucha confianza a la hora de generar los informes que se pueden leer, como decía Lucas, en el blog, o mismo para nosotros a la hora de generar los modelos, saber cómo tomar esos datos para poder después nutrir el modelo. Así que, bueno, desde nuestra parte estamos a disposición por algunas preguntas, pero nos gustaba dejar esos conceptos claros para poder entender después cómo se forma la información. Muy bien, Pedro, Lucas, muchas gracias por la presentación nuevamente y por la aclaración. Les voy a ir leyendo algunas preguntas que han ido llegando. Bueno, algunas medios ya las fueron contestando, pero las vamos a ir. ¿Qué impacto tiene el uso del Big Data en las tareas de monitoreo y cómo las modifica? Bueno, ahí yo voy a meter un concepto que es muy personal, pero yo creo que el Big Data y el análisis de los datos y este tipo de herramientas lleva mucho a la eficiencia, y ahí es donde yo meto un poco la impronta personal. Yo creo que estamos en un momento, o entrando en una era de la eficiencia, ¿no? Ser más eficientes en tiempo, en recursos, en lo que fuese. Y bueno, este tipo de análisis o este tipo de información procesada nos lleva a ser más eficientes. Eso, si le empezamos a meter imágenes satelitales, si le empezamos a meter otras herramientas, no solo el análisis puntual del dato, nos va a permitir ser mucho más eficientes, decir, bueno, en este punto en particular tengo más o menos población de maleza, de insectos, de lo que fuese, y podemos ir directamente a monitorear esa zona del lote o esa zona del establecimiento en general, lo cual nos va a generar más eficiencia en tiempo, en recursos, incluso en producto, ¿no? A la hora de ir y hacer aplicaciones, podemos empezar a hacer aplicaciones selectivas en determinados focos. Entonces, creo que el gran potencial de todo esto, o el punto fuerte de todo esto, radica en la eficiencia. Bien, fenómeno. ¿Cómo se aseguran que los datos cargados por los usuarios sean fidedignos? Bueno, se pone un poco Bueno, un poco lo que hablamos al final, ¿no? Saber que CIMA se usa para tomar decisiones, para tener control, para tener la historia de los lotes, del campo, de lo que fuese. Sabemos que un productor no se va a automentir, digamos, ¿no? Y entonces por ahí radica la fidelidad del dato. Sí, y también aclarar que, como decía Pepi hace un ratito, no es que se mete todo en una licuadora, como sale de la aplicación en una licuadora en un modelo y sale el resultado, sino que previamente hacemos un análisis exploratorio de los mismos, a ver, encontramos datos están estandarizados, pero bueno, hay errores, vemos diferencias en la carga o datos atípicos, y ahí es donde hacemos foco y decimos qué está pasando acá, esto lo podemos tener en cuenta, esto pasa por tal cosa. Y nos quedamos con los datos que tienen realmente sentido, tanto agronómicos como estadísticos.
Y como para poner un ejemplo práctico, no hace mucho tiempo estuvimos estudiando un poco las dosis de insecticida y de fungicidas que se estaban usando. Y claro, en la aplicación uno puede elegir, recomienda dosis o pone qué dosis va a usar, y muchas veces pasa que nos olvidamos de cambiar las unidades. Entonces muchas veces lo que queremos poner de 400 centímetros, ponemos 400 litros. Entonces ese preanálisis también es lo que nos permite sacar ese tipo de datos que están totalmente por fuera de un rango normal. Eso también es parte del estudio en Big Data, ¿no? Ah, bien. Bueno, ¿cómo le llegan al productor los datos analizados de los modelos predictivos con aplicaciones por la plataforma? ¿Cómo? Esa es otra. Bueno, ahí tenemos como varias ramas o varios puntos de llegada. Por un lado, hay uno, no me acuerdo si ya lo hablamos o si Lucas lo mencionó hace un rato. Hoy estamos trabajando sobre alertas puntualmente. Al día de hoy estamos probando con alertas de Roya, que también es parte de lo que hacemos y es parte de este análisis, y eso llega a través al propio usuario a través de un mail, donde se alerta que en determinada zona o cerca de su lote se está detectando la presencia de determinada adversidad, en este caso Roya. Por otro lado, estamos también analizando o ayudando a los productores o a las empresas a hacer sus propios análisis, pero eso ya más dirigido a cada uno en función de lo que cada uno quiere ver a partir de sus datos. Hay algún productor que de repente quiere ver más el uso, la densidad de siembra, vamos a suponer, densidad de siembra, rendimiento y las variedades de genética que usó, y hay otros que de repente prefieren ver más el análisis de cantidad de producto, dosis, promedio, etcétera. Pero eso son más puntuales, más dirigidos al productor, más mano a mano. Lo otro es más masivo a través de un mail o a través de una alerta dentro de la aplicación. Lo otro que es SIM Analytics, lo que estábamos hablando recién, los análisis de campaña. Y bueno, y después a través de estos medios de difusión, como puede ser el blog, pueden ser estas charlas, un poco multimodal. Sí, sí, un poco también la idea de algunas herramientas, la idea final o las funcionalidades es que puedan estar dentro de la aplicación CIMA, dentro del software. Bien. Bueno, si tienen algún análisis de costo-ahorro económico por el uso de Big Data, siendo más Sí, había, no te quiero mentir, Agustín había hecho no hace mucho, nos había dado una mano en el ahorro en tiempo de monitoreo, era algo así como un 30% del tiempo. No lo tengo acá a mano el trabajo, pero en cuanto a tiempo de monitoreo, tenía un ahorro cercano al 30%. Y después, bueno, obviamente que todo esto va de la mano con las aplicaciones selectivas y lo que hablábamos hace un ratito. Ahí hoy se me escapa un poco de las manos poder darte un número real de cuánto puede llegar a ser, pero es significativo, no tengo ningún tipo de duda. Bien, bueno, es otra que ya medio la respondieron también. ¿Cuánto tiempo pueden, los análisis pueden llegar en tiempo real o en cuánto tiempo tardan para llegar más o menos al productor? Eso más o menos ya lo responden. Sí, bueno, ahí si querés, para un ejemplo muy puntual de análisis de tiempo real, es lo que estamos haciendo hoy con las alertas. Las alertas hoy son a tiempo real. Es eso, se detecta la adversidad y le llega el mail automático a los usuarios. En este caso de Roya es 20 kilómetros a la redonda de donde se está detectando el foco. Y eso es en tiempo real. Ah, bien. Interesante, ¿no? Bueno, para la creación de la plataforma, ¿cómo interactúan con los conocimientos tecnológicos propios de la maquinaria agrícola, la agricultura de predicción y el conocimiento agronómico?
Bueno, desde el conocimiento agronómico, un poco esto que estamos hablando, entender los procesos biológicos, entender la agronomía, entender de dónde viene el dato, viene por ahí la interpretación nuestra. Cómo interactuamos con las herramientas que hoy están disponibles, sin ir más lejos, nos estamos vinculando a FieldView, lo cual permitiría, ahí hay una asociación grande entre, bueno, la parte de mapeos, la parte satelital. Volvemos a lo que hablábamos recién de la información en tiempo real, y bueno, y nosotros como herramienta de monitoreo, de gestión de problemas, tienen un potencial enorme la vinculación con este tipo de plataformas. No sé ahí si Lucas quiere agregar algo de la parte de datos, que estuvo trabajando no hace mucho también en la detección de cultivos por imagen satelital, que también es un dato. Sí, 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 también un poco no lo mencionamos, pero bueno, otro de nuestros trabajos o investigaciones también que hacemos es tratar de llegar a cosas como esta, es, bueno, a través de imágenes satelitales, poder identificar qué cultivo está sembrado en cualquier parte del país, si se quiere. Y es un poco también habla de lo que decía Pepi, ¿no? Cómo combinamos el uso de estas herramientas con lo que tenemos hoy encima y lo vinculamos para lograr soluciones que sean mejoradoras o que tengan un valor agregado a las soluciones ya conocidas. Bien, fenómeno. Veremos a ver si ahora llega alguna consulta más. Creo que por ahí, como usuario, yo tengo una empresa de monitoreo y no uso CIMA, pero por ahí uso una similar. Creo que lo que decía Pedro, en cuanto al uso eficiente de los insumos, que hoy en día está muy en boga lo que es densidad variable, fertilización variable, ¿no? Para lo que somos monitoreadores o asesores, estas herramientas nos dan nos dan un manejo muy eficiente del tiempo. Me parece que no perdemos tanto tiempo en lo que es juntar los datos y sí, digamos, gastamos más tiempo en lo que es el análisis y bueno, creo que todo, como decía Pedro ahí, cada uno empieza a aportar su grano de arena. El proveedor de maquinaria nos traerá el mapa de siembra, otro las imágenes satelitales, el monitoreador juntará los datos y bueno, creo que entre todos podemos apuntar a mejorar el sistema y a hacerlo más eficiente, ¿no? Sí, sin duda, y ahí agarro algo que dijiste, en el sentido de que, bueno, muchas veces, y hasta ahora teníamos los datos, yo creo que todos a la hora de ir al campo con la libreta, con lo que fuese, todos registramos datos, todos tenemos datos en una libretita, en un cuaderno, lo que fuese. Yo creo que después pocos teníamos la capacidad de análisis, de sentarnos, pasar un Excel y empezar a analizar y ver qué pasó. Y bueno, creo que ahora la ventaja que tenemos con todo esto es un poco que los datos están todos juntos en el mismo lugar, o en el caso nuestro con CIMA, los tenemos todos estandarizados, cargamos los mismos datos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, etcétera, que también permite una capacidad de análisis enorme, y justamente permite una capacidad de análisis rápido. Y bueno, ya no pasás un mes buscando la información de cuando sembraste en octubre y cosechaste en marzo, y bueno, y pasó todo ese tiempo y tenés que ir a buscar la información que no sabés si la dejaste en una libreta, en un cuaderno, en la agenda. Bueno, ahora lo tenemos todo junto y eso permite, volvemos a lo mismo, ¿no? Una eficiencia en tiempo que es fantástica y bueno, además tener datos históricos, ¿no? Que también Exacto. permiten comparar con el año pasado, con el promedio, con lo que fuese. Bueno, llega otra consulta, dice, ¿cuántos años de recolección de datos debemos tener para que sirvan una predicción en el manejo de plagas? Bueno, ahí es importante el dataset histórico,
por un tema de estacionalidad o un tema de comportamiento de año a año. Nosotros estamos manejando, tenemos datos desde 2016 aproximadamente, son 4 años, y siempre enfocamos nuestros estudios por ahí en los últimos 2 o 3 años, que creemos que son suficientes o que vemos mayor fidelidad o menores errores en esos datos, y es por eso que concentramos ahí. Pero la respuesta teórica, digamos, no necesariamente tiene que ser un número específico, sino una cantidad de datos de manera que estén balanceados en las distintas variables para que sirvan y que tengan sentido meterlos en un modelo predictivo. Sin duda que en este ámbito del agro es muy importante el año a año, como decíamos anteriormente, por un tema de comportamiento biológico. Por eso también es importante no solo la cantidad de datos que uno tiene, sino y también los datos históricos o de los últimos 5, 6 o 10 años, si es posible. Siempre va a sumar porque encontrás mayor variabilidad en los datos y eso te ayuda a mejorar la eficiencia del modelo. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Bueno, por ahora no llega ninguna más, así que les agradecemos a Pedro y a Lucas por la presentación, la verdad que muy buena, muy interesante y bueno, como usuario, digamos, siempre son herramientas que van sumando a la producción agrícola. Bueno, recordarles en la parte de asistentes que los pueden contactar a los chicos para ampliar cualquier consulta. Así que, bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo en el Congreso. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, a los que están del otro lado y obviamente a la organización y demás por darnos el espacio y poder compartir este rato con ustedes. Exactamente, Gracias. muchas gracias a todos y que anden bien. Hasta luego.